El campamento Hammond, enclavado en un paisaje desolado, despertaba con una rutina precisa y metódica, cada movimiento cuidadosamente coreografiado por el frío cortante del alba. Los soldados, envueltos en un silencio disciplinado, iniciaban sus tareas diarias con inquebrantable exactitud. En medio de ellos se encontraba Jenna Lark, una contratista civil, cuya apariencia discreta y eficiencia incuestionable le permitían fundirse entre las sombras del campamento. A menudo subestimada, su verdadera habilidad residía en observar sin ser observada, capturando detalles que otros ignoraban y trazando mapas invisibles de las dinámicas internas. Ese día, el día del reporte mensual, una tensión subterránea lo envolvía todo. El coronel Drake Alden, un hombre cuya autoridad parecía tan inflexible como su perfil autoritario, había impuesto un orden riguroso en cada aspecto del campamento. Jenna, con su cabello firmemente recogido y sus pasos decididos, se dirigió hacia la oficina del coronel, sosteniendo el informe con la profesionalidad que la caracterizaba. Todo transcurría con aparente normalidad hasta que Alden la detuvo para inspeccionar su estatus contractual. Su mirada era un filtro de suspicacia, un gesto calculado que transformó un trámite aburrido en una escena escudriñada por miradas furtivas. Jenna, sin perder la compostura, comenzó a desabotonarse la chaqueta por orden del coronel. La prenda deslizada reveló una manga alzada, y por debajo un destello de tinta empezó a emerger. Esto no era una simple verificación rutinaria. La atención del coronel pasó de la hoja de papel a aquel tatuaje parcialmente visible. Algo más profundo se deslizaba tras las apariencias, algo sospechosamente calculado para desestabilizar, como una cuerda tirada con fuerza en un ensamblaje complejo que amenazaba con desmoronarse. Con la manga alzada, una lista de nombres delicadamente grabada en tinta quedó al descubierto, acompañada de una inscripción que permanecía en parte oculta. La transformación fue inmediata. Jenna, hasta entonces una presencia inadvertida en el campamento, se convirtió en el epicentro de un inquietante misterio, capturando la atención de todos los presentes. El coronel Alden, inicialmente seguro de su control sobre la situación, se encontró incapaz de mitigar el impacto de lo que había forzado a la visión pública. La dulce amargura de una autoridad desafiada lo sacudió, pero ya era tarde para encubrir el malestar colectivo que había sembrado. Los rumores comenzaron a extenderse, y antiguas historias de tensiones reprimidas y decisiones draconianas durante su mandato cobraron vida como susurros en la brisa helada. Entre quienes observaron, el capitán Burrows, un oficial joven y prometedor, fue uno de los primeros en captar el significado implícito en aquella lista de nombres. Hasta entonces, él había optado por mantener la cabeza baja y navegar dentro de los límites impuestos. Sin embargo, el significado de esos nombres grabados en la piel de Jenna inició un giro lento pero inexorable en su lealtad. Era un conflicto que no podía ignorar, y cada paso que daba iba a emanar un eco de responsabilidad en su conciencia. El signo más inequívoco de que algo iba terriblemente mal era el creciente malestar entre los soldados. Mientras Jenna continuaba sus tareas, los relatos de situaciones injustas y castigos implacables empezaron a emerger de entre las filas, alimentados por la incomodidad acumulada que ahora retumbaba con más fuerza que nunca. Burrows, cada vez más consciente de las profundas implicaciones del tatuaje de Jenna, se encontró en una encrucijada. La marejada de intuiciones y observaciones cuidadosamente recogidas se acumulaba, cada vez más difíciles de ignorar. La presión de saber demasiado y no poder comunicarlo se convertía en un peso que desplazaba la resonancia de sus pensamientos hacia acciones inevitables. Si en algún momento pensaste que la verdad quedaría sin ser escuchada por quienes prefieren el silencio,
comenta con un punto. En el eco tranquilo de la cafetería, el capitán Burrows encontró a Jenna aislada en un rincón, su mirada fija en un café a medio terminar. Tomando un asiento frente a ella sin invitación, Burrows la estudió con una mezcla de deferencia y urgencia. «Necesito saber más», dijo él, sus palabras medidas, desprovistas de cualquier atisbo de confrontación. Jenna levantó los ojos, su rostro imperturbable, pero sus dedos tensos alrededor de la taza contaban otra historia. Después de un silencio calculado, habló. Expuso, brevemente, un relato de decisiones fatídicas, de un operativo malogrado y vidas truncadas. Mencionó a Margaret Lark, no solo como una hermana perdida, sino como un símbolo de la injusticia silenciosa que Alden persistía en mantener. La revelación hizo que Burrows se enderezara, su postura rígida reflejando cada fragmento de revelación no dicho. Margaret no era solo una anotación en algún informe obsoleto, su recuerdo formaba parte de una herencia que Alden subestimó cruelmente al intentar enterrarlo. Entre las arrugas de las escasas palabras de Jenna, Burrows discernió un llamado a la acción. Esa certeza de conexión personal atizó un cambio irreversible en Burrows. Con la destreza de un ajedrecista que vislumbra por fin las piezas en su completa disposición, comenzó a tejer una red de alianzas. Aquellos que alguna vez callaron, atraídos por la gravedad del tatuaje de Jenna, acudieron en silencio a él. Observando desde lejos, Jenna continuó con su rutina, aferrándose a la idea de que su papel no era directamente confrontacional. Su presencia invariable servía como un recordatorio constante a aquellos que comenzaban a cuestionar la estructura de autoridad impuesta por Alden. Las semanas siguientes se desenvolvieron con una meticulosidad casi invisible. En los bordes de la estrategia, cada pieza del rompecabezas, cada elemento tácito que Jenna y Burrows recogían, tomaba lugar lentamente. Las conversaciones al margen del deber rutinario, las expresiones intercambiadas en pasillos y áreas de entrenamiento, todas hablaron de una resolución silenciosa en marcha. Con el tiempo, lo que comenzó como susurros evolucionó hasta convertirse en un tejido profundo, pero no declarado de insurrección silenciosa. La red creada sostenía un potencial estratégico que ningún récord oficial podía encapsular. El coronel Alden, en la ignorancia de su propia vulnerabilidad, seguía su comando, inconsciente de las fichas moviéndose poco a poco en su contra. Las decisiones que alguna vez lo blindaron ahora dejaban entrever grietas finas a lo largo de su fachada autoritaria. La escalada era indudablemente lenta, pero la dirección había cambiado. Lo que Jenna había desencadenado, Burrows lo potenciaba. En el contexto de su disciplina compartida, algo tan sutil como un asomo entendido de cinismo podía sembrar la semilla de una mayor percepción. Era la víspera de una sesión detallada sobre la logística de operaciones, una reunión rutinaria destinada a reafirmar el control del coronel. Sin embargo, bajo la superficie, el aire vibraba con la electricidad de lo aún por desatar. Cada miembro del equipo táctico, presente bajo el rótulo del deber, había sido testigo silencioso de la virada inminente. El reconocimiento, aunque no declarado, estaba forjado entre miradas de acuerdo. Burrows y Jenna, a su manera, absorbían el significado transformador, conscientes de que en aquel momento preciso, las líneas comenzaban a redibujarse. Si alguna vez percibiste lo no dicho en alguna escena, comparte esa experiencia con un comentario silencioso. El día de la reunión semanal llegó, y el salón estaba sombríamente iluminado. Burrows, con la expresión de un soldado al borde de una decisión irrevocable, observaba a los oficiales reunidos, esperando al coronel Alden. Jenna permanecía a su lado, su presencia una declaración muda pero elocuente. El ambiente reverberaba con una tensión no pronunciada,
como si el aire cargado esperara estallar en cualquier instante. Cuando Alden entró en la sala, su rigidez característica era palpable. Saludó con un asentimiento seco y se sumergió directamente en las formalidades, ignorando el peso de las miradas que lo rodeaban. Sin embargo, Jenna había venido preparada. Su voz se alzó con una calma imperturbable al presentar la auditoría de seguridad. Cada palabra era medida, cada punto meticulosamente dirigido a erosionar la fachada del coronel. Mientras hablaba, Burrows distribuyó entre sus compañeros copias de los testimonios grabados. Sus voces, llenas de historias de decisiones arbitrarias y castigos desmedidos, recorrieron la sala con una carga de veracidad innegable. «Esta evidencia es irrefutable, coronel», afirmó Burrows, su tono controlado pero imposible de obviar, mientras una grabación de comunicación entre Alden y una operación fallida pivotó hacia el silencioso telón de fondo. En ese momento, mientras el nombre de Margaret Lark emergía en la conversación, una pausa prolongada se desplegó. Alden, ahora sin palabras, se encontró atrapado entre una verdad desnuda y un juicio desenfrenado. Ni su rango ni su intimidante reputación podían revertir el curso de lo manifestado. La presión sobre él era palpable. Se apoyó ligeramente en la mesa, un gesto momentáneo que revelaba su vacilación. En una derrota silenciosa, el dominio absoluto que alguna vez encarnó se desmoronó. La acusación había sido silenciosa, pero devastadora, y al final solo quedó un pacto de solidaridad tácita entre quienes presenciaron su caída. El tiempo pasó con la serenidad posterior al evento que había reconfigurado el dominio del campamento. Alden fue removido de sus funciones sin ceremonias, y Burrows asumió un rol rector en la reorganización, canalizando lo que había aprendido de las lecciones tácitas de Jenna. La Fundación Lark Oaks surgió, destinada a perpetuar la memoria de aquellos olvidados en deber y a proteger futuras generaciones de la desidia burocrática. La discreción fue el mejor aliado para los cambios que se establecieron bajo su dirección. Jenna, fiel a su esencia, continuó moviéndose por el campamento sin reclamar reconocimiento abierto. Había logrado plasmar un respeto permeable en las acciones más que en las palabras. Aunque rara vez se encontraba en la línea de visión de aquellos que dirigían a las tropas, su influencia se había consolidado como un pilar invisible pero vital. Burrows y Jenna se cruzaron en el pasillo tras un día lleno de documentos y procedimientos nuevos. Sin necesidad de más que una inclinación de cabeza, compartieron una gratitud silenciosa, ese tipo de entendimiento que se cultiva en los momentos compartidos bajo una presión inexorable. Los efectos de su alianza tácita resonaron de manera sutil pero profunda, en cada soldado que compartía una sonrisa reluciente y en cada oficial que encontraba en su labor un renovado sentido de propósito. El respeto, al igual que un amanecer apresurado, había sido cuidadosamente restaurado a través de esfuerzos que, aunque volvieron a delinearse en tinta negra sobre el papel, permanecieron eternamente inscritos en el espíritu del campamento. La historia de Jenna Lark no concluyó con una ceremonia, sino con una sensación persuasiva de reciprocidad establecida. En el final, se demostró que a veces los actos ocultos hablan más fuerte que las palabras y que el respeto es un código forjado en el eco de acciones discretas pero resonantes. Si crees que el respeto se gana en silencio, deja un presente abajo.